Muy buenos días, vamos a estar empezando con el foro sobre cambio climático programado para el día de hoy. Hemos recibido preguntas a través de EcoBook y de Facebook, las cuales pues van a ser contestadas el día de hoy por el señor Bastaliro que nos acompaña acá de las instalaciones de UICN. Bastaliro, pues él es geógrafo, catedrático de la universidad, ha trabajado por más de 20 años en consultorías alrededor del tema para diversos organismos y actualmente es el coordinador del programa regional para Mesoamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Así que bueno, sin más cosas ahí, sin más preámbulo, ¿qué es el cambio climático? Bueno, quizás, pues buenos días a todos, muchas gracias por convocar este foro virtual. Yo creo que quizás para empezar habría que recordar de que el fenómeno del calentamiento, el efecto invernadero, es un fenómeno natural del planeta Tierra y que ha existido a lo largo de la evolución del planeta en los últimos 4 o 5 mil millones de años. Es decir, la capacidad que tiene la atmósfera de almacenar gases y el balance de esos gases, la composición química de los gases de la atmósfera terrestre ha variado a lo largo de los últimos milenios. Pero en este caso, con el aumento de gases con efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono, tiende a tener la particularidad de atrapar más calor en la atmósfera y de impedir de que este calor irradie o salga de la atmósfera en forma de onda corta, es decir, se tiende a quedar atrapado, digamos, ese calor dentro de la atmósfera y por ende esas proyecciones de aumento paulatino en la temperatura promedio de la Tierra. Es decir, hay que tener muy claro de que el cambio climático viene a agregar una amenaza adicional a amenazas que ya existían, es decir, el impacto de las sociedades humanas sobre el entorno natural no es algo que viene con el cambio climático, es decir, ya llevamos muchos otros procesos como el cambio de hábitat, la deforestación, la expansión, por ejemplo, de urbanizaciones de ciudades en zonas costeras, en zonas de humedales, por ejemplo, han sido transformados para la agricultura y para el desarrollo urbano, y estos procesos siguen, es decir, que no es que el cambio climático es la fuente de todos los males, pero sí viene sumando a procesos de deterioro del medio ambiente y agrega una capa más de riesgos a la problemática ambiental. Okay. Bueno, Centroamérica es una región vulnerable ante eventos climáticos. Ya sabemos que Centroamérica ha sido impactado históricamente por dos grandes tipos de amenazas climáticas. Por un lado, sequías cíclicas. Cada 8 años vienen generalmente ciclos de sequías que impactan sobre todo la parte norte de Centroamérica y reduce obviamente durante esos años la disponibilidad de agua, y eso afecta en primer lugar la agricultura, que dependen de la lluvia, la agricultura de subsistencia. La agricultura que no tiene acceso a sistemas de riego es altamente vulnerable a cambios en los patrones de lluvia, y sabemos que con el cambio climático probablemente en la parte norte de Centroamérica va a llover menos, y esto va a tener impactos en los medios de vida rurales, sobre todo en aquellas comunidades más pobres, más expuestas o más dependientes de una agricultura de subsistencia. Otro impacto que se va a dar es el cambio en el nivel del mar. Aumentar el nivel del mar con el derretimiento de los glaciares y con la expansión térmica del mar, probablemente las zonas costeras se van a ver afectadas. Muchas comunidades que viven en la playa literalmente van a verse impactadas directamente por cambios en el nivel del mar. Va a significar que cuando hay marejadas, por ejemplo, cuando hay tormentas, el agua del mar se va a meter tierra adentro muchísimo más, y eso trae toda una serie de impactos físicos por destrucción de infraestructura, destrucción de vivienda, pero también impactos mediante la salinización de acuíferos costeros, todo lo que llaman de intrusión salina se va a ir metiendo
cada vez más el agua de mar en los pozos, en las comunidades costeras. Los eventos climáticos extremos, el informe del IPCC habla de aumentos en la actividad ciclónica, que probablemente los huracanes, si bien no van a aumentar en frecuencia, sí en intensidad. Entonces vamos a tener huracanes más poderosos, más dañinos, y obviamente hay algunas regiones más expuestas que otras. Sabemos que las pequeñas islas del Caribe, por ejemplo, los pequeños estados insulares, que generalmente tienen toda su infraestructura a nivel del mar, todos los aeropuertos, los puertos, buena parte de la infraestructura urbana, los hospitales, las clínicas, las escuelas, muchos están expuestos a eventos climáticos extremos, a cambios en el nivel del mar, y en el caso de los pequeños estados insulares tienen muy pocas otras opciones donde mover esa infraestructura. Entonces son de lejos los más vulnerables al cambio climático. Bueno, dos posibles escenarios. Uno, de que se empiece a invertir en medidas de gestión del riesgo y de adaptación ante cambios, que la adaptación está más concebida para cómo responder a cambios en las condiciones promedias. La gestión del riesgo responde más a cómo manejar eventos extremos, cómo vamos a lidiar con huracanes más intensos, con sequías más intensas. Pero cambios en la temperatura promedio, la precipitación promedio, va a implicar efectivamente una evolución. Ahora, moverse no es una opción para todos, no es que uno puede sacar un campo de cultivo de arroz y irse para otro. Donde sí se pueden hacer cosas, y estamos empezando a ver, por ejemplo, de cara a la sequía, es de cómo tener acceso a sistemas de riego más eficientes, de riego por goteo, de manejar el agua en forma mucho más racional y mucho más cuidadosa, eficiente. Hay ejemplos también de cosecha de agua de lluvia, porque si comparamos Centroamérica a otras regiones más áridas del mundo, que manejan, digamos, precipitaciones mucho menores a las que tenemos en Centroamérica, manejan su agua en forma mucho más concienzuda, y yo creo que ese obviamente el tema de los pueblos indígenas tiene que ver con dos cosas. Uno es cuán vulnerados están sus derechos ancestrales a territorios, cuán reconocidos están los territorios donde viven, y eso sigue siendo un tema álgido en la región mesoamericana. ¿Qué garantías pueden dar los estados para reconocer la tenencia de la tierra a largo plazo y los derechos ancestrales sobre las tierras y territorios indígenas? Por otro lado, sabemos que muchas de las comunidades indígenas viven en condiciones de pobreza, son muchas veces comunidades altamente vulnerables a choques externos, sean choques económicos o choques climáticos, y son, en algunos casos, son poblaciones que viven en zonas de alto riesgo. Pero por otro lado, tienen también en sus manos mucho conocimiento ancestral que nos dan pistas para el futuro. Va a venir de la región andina, y hay, por ejemplo, mucho de la cultura quechua ha convivido, por ejemplo, con un clima irregular, un clima variable, y han, por ejemplo, tenido históricamente variedades de papa resistentes a la sequía. Es decir, por tener esa agrobiodiversidad, por haber manejado variedades muy grandes del mismo cultivo, diferentes variedades de papa, diferentes variedades de maíz y frijol, han podido desarrollar, por ejemplo, a lo largo de los siglos, especies o variedades de papa más resistentes a la sequía, o variedades de maíz que también tienen una mayor productividad en condiciones adversas. Es decir, sumado a lo que es la agronomía moderna, obviamente hay muchísimas lecciones que podemos derivar del conocimiento tradicional de pueblos indígenas y de ese conocimiento ancestral que tienen, por ejemplo, de la agricultura, y de tener esa gama de opciones que significa la agrobiodiversidad, una gama de opciones mayor de cara a un clima incierto. Y esos son algunos de los temas que creo que deberíamos ir fortaleciendo de cara al cambio climático.